Pastor se hace católico, deseaba que el catolicismo fuera falso. Ay, mi madre, vamos a ver el testimonio de Lautaro. El canal de él se llama La Fe, la Verdad es Católica. Pero él fue al canal de Rincón Apologético Santiago Alarcón, que le dejaré el link en la descripción. Miren, si usted quiere darme su testimonio, tíreme al WhatsApp. Ahí está en pantalla mi WhatsApp. Tíreme al WhatsApp porque es muy bueno con los testimonios. Uno puede aprender mucho, enseñarle a otra persona dónde está equivocado. Puede ayudar mucho. Es una manera de evangelizar. Así que tíreme por WhatsApp y vamos a cuadrar para grabar testimonio. Quiero grabar testimonio, eso me llama mucho la atención. Vamos a ver este testimonio de Lautaro. Ojo, denle like al canal de Rincón Apologético y suscríbanse al canal de Santiago Alarcón. Dale play. Te hago una pregunta y después arrancamos con el testimonio. A ver. Como ex evangélico, ¿te costó esas cruces que tenés de fondo, no sé, implementarlas a tu setup o en tu forma de vivir la fe diaria? ¿Te costó implementarlas? A ver. No me costó tanto porque nosotros en el último tiempo de evangelicalismo nos acercamos mucho a la Iglesia Católica y eso, nos acercamos buscando más que nada una reverencia, una solemnidad que tiene la Iglesia Católica. Entonces, como que adoptamos muchas cosas de la Iglesia Católica, no me costó. Sí, cuando tuvimos una época de bautistas reformados, donde como buen bautista reformado se intenta sacar todo lo que sea imágenes. Bautista, no me costó. A ver, ¿estamos hablando con un ex bautista reformado de Hueso Colorado? Ojo. De Hueso Colorado en un principio, lo que pasa es que la congregación fue adoptando diferentes variaciones. Ok, sí. Bien. Luego pasamos a Pentecostal. Fue mutando. Fue un mix. Ok. Ahora nos vamos a adentrar en ese tema. Lauti, ¿naciste en familia cristiana? ¿Cómo es tu pasado más remoto? Yo nací en una familia católica, pero no muy practicante. Ok. La fe que tenían mis padres era lo suficiente como para llevarme a verme bautizado, mandarme a un colegio católico y darme los sacramentos de iniciación, lo cual estoy infinitamente agradecido porque fue sellado mi alma con una gracia especial, así que agradezco mucho por eso. A ver, en esta familia que muchas veces, al menos acá en Argentina, creo que pasa, vos me podrás corregir si no es así, muchos católicos bautizan a sus hijos más por una cuestión cultural que por un sentido propio de la fe y del significado que realmente tiene el bautismo, ¿verdad? Okay. Sí, exactamente. Es hasta el día de hoy, por dar un ejemplo, yo en mi vida conocí a mi padrino, no sé quién es mi padrino, creo que de hecho a los 15 días de haberme bautizado cuando era bebé, mi padrino desapareció. ¡No! Y nunca, viste, nunca nada, pero es por un tema más cultural. Se perdió el padrino. A ver, creces en este marco familiar, dentro de este marco familiar, entiendo, no es una familia católica o no era una familia católica practicante, por ende, ¿cómo empezás a relacionarte particularmente con el cristianismo? A ver. ¿Cuál es tu entrada al cristianismo como tal? ¿O cuando lo empezás a considerar? Sí, bueno, empiezo a considerar el cristianismo por una crisis que yo tenía. Estaba en una crisis muy profunda y bueno, tenía en ese tiempo un mix de muchas filosofías. Estamos hablando de qué edad. ¿Qué edad tenías? A ver. Más o menos unos 25 o 26 años. Ok, hasta los 25 o 26 años vivías como cualquier ciudadano común de a pie que quizás no se planteaba el tema de Dios, la religión, no. Pero en ese momento hubo una crisis. Claro. ¿Pero la crisis de qué fue? ¿De no creer en Dios o de qué? Exacto. De cualquier manera, si alguien me preguntaba qué era, yo me autodenominaba o me autopercibía como católico, ¿no? Pero un católico sin ningún tipo de conocimiento de su fe. Entonces, bueno, yo estaba lleno de filosofías, nueva era, tenía lo típico confesión positiva, que bueno, el evangelicalismo adoptó mucho, ¿no? De esta confesión positiva. Había leído el libro El Secreto. Y bueno, alimentaba mi mente con este mix de muchas filosofías. Y bueno, yo trabajaba en un negocio de ropa y quien después va a ser mi esposa me comparte de la fe cristiana, ¿no? Y comienza la esposa ahí, caramba, predicando, muy bien. a compartirme del Señor.
Y bueno, yo en el comienzo decía, Bueno, en ese entonces la amiga o la novia. sí, pero no le prestaba mucha atención. La verdad que yo decía sí más por una cuestión de compromiso y para no ofenderla. Claro, Entonces, imagínate que la chica que te gusta te está invitando, che, vamos a la iglesia, algo por el estilo. En ese momento no se te cruza por la cabeza un no como respuesta. Claro. Olvídate. Claro, tenés que quedar bien, claro que sí, te entiendo. Ahora, Yo iba a una iglesia protestante por una chica, señores. Increíble. hermano, o sea que tu hoy esposa, ella ya era evangélica en el momento en el que te conoce. sí. Y evangélica de hueso colorado, ¿no? Ella era Bien, evangélica de hueso. ¿Cómo se llama tu esposa, hermano? Así le mandamos un Fabiana. saludo. ¿Mariana? Fabiana, Genia, te mandamos un abrazo enorme toda la comunidad. Gracias por prestarnos a tu marido un ratito. Ay. Y así que Fabiana entonces ya era evangélica. ¿Ella viene de una familia evangélica? A ver. no, o sea, los hermanos más o menos, pero no de familia. Ella se convierte después también en una crisis. Ok. Llega al sí. evangelicalismo, sí. Ok, bien. Sí. ¿Y se puede saber cuál era esa crisis que particularmente vos estabas atravesando? Claro. Sí, una Quiero saber. Denle en like, señores. Vamos a ver. crisis familiar, Ok. una crisis Ah. bien profunda familiar. Ok. O sea que te pegó en la parte más existencial, por así Sí. decirlo. Sí, y caí en una depresión bien fuerte, Mm. todo tipo bueno, del mundo. Estaba bien metido en todo lo que tiene que ver el mundo y bueno, hasta que ella Estabas en me un predijo. momento muy oscuro, podríamos decir, internamente Sí. hablando. Ojo. Súper oscuro, Santi, súper oscuro. Ok. Y ahí Eh, viene Fabiana y te presenta el cristianismo. Sí, ella le predicaba a todo el mundo, ¿no? O sea, era esto de tener convicciones bien firmes Sí, pero ella, ¿a qué iglesia ella, la amiga, que en ese entonces no era su esposa, a qué iglesia ella la llevaba? ¿Qué denominación? ¿Era católica, protestante? ¿Qué era? Quiero saber. a mí lo que me llamaba la atención es que ella vivía lo que predicaba, ¿no? Mm. Entonces eso me llamó la atención, pero nunca lo consideré. La realidad es que nunca lo consideré. Yo era uno de los responsables del local y bueno, medio que no le daba la importancia que requería porque estaba ahí a mil en medio del local, una tienda de ropa muy concurrida y no le llevaba mucho la punta. Yo entiendo. Y ahí, bueno, empieza, calculo, una relación entre ustedes, probablemente primero amistad, después un noviazgo y demás, pero vos empezás, en ese proceso, empezás a ser partícipe de la comunidad de Fabiana. Ay. Claro, de cualquier manera ella estaba saliendo de una comunidad y teníamos que comenzar a buscar congregación, teníamos que empezar a buscar y bueno, lo que Era protestante, la jovencita, la que es su esposa ahora, parece que era protestante. nosotros entendíamos de sana doctrina era lo que vamos a buscar, ¿no? Pero bueno, en aquel tiempo era nuestra propia interpretación de sana doctrina, ¿no? Porque si uno buscaba, todos son de sana doctrina, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la verdadera? Pero en aquel momento estábamos lejos de plantearnos. Nosotros queríamos una iglesia conforme a lo que a nosotros nos parecía. Y bueno, comencé a escuchar predicaciones y me enamoré del Señor. Y bueno, yo lo que tenía, en ese tiempo teníamos dos cosas muy claras en esto de buscar una comunidad, que la comunidad tenía que tener dos rasgos. Tenía que ser contra los lobos de la teología de la prosperidad y tenía que ser contra la Iglesia Católica. No, tenía que ser contra la Iglesia Católica, no. Es que le enseñan a ellos, señores, que la Iglesia Católica es la gran ramera, que enseña idolatría y muchas cosas. Escuchen esto. Escuchen esto, señores, denle like. O sea, que ser contra la Iglesia Católica. Oye. O sea, eso, si había algo que tenían en claro, era visualizar cuál era el enemigo. A ver, había que identificar cuál era el enemigo para tratar de estar lo más lejos posible de estos grupos, ¿no? Entonces, enemigos eran tanto los de la prosperidad... Los de la prosperidad son, señores, los que dicen que tienes que darle a la iglesia, tienes que dar dinero para que Dios te bendiga, etcétera. Esas son la prosperidad, que te engañan, te exprimen así, te quitan todo el dinerito. Cash Luna, Guillermo Maldonado, todos esos más populares en el mundo evangélico y la Iglesia Católica particularmente. ¿Por qué? ¿Cómo llega un
un muchacho como vos, que pese a que tu familia Ajá. no era quizás católica practicante, pero ¿cómo llega a formularse la idea de que uno de los enemigos era la Iglesia Católica? Hey, buena pregunta, hace Santiago, muy buena pregunta. Vamos a ver qué sucedió ahí. Vos sabés que no, me lo he preguntado, pero no lo puedo rastrear. ¿Qué? Yo, Ok. mi teoría es que todo conspira para atacar a la Iglesia Católica. Esa es mi teoría. El mundo, las cosas que uno va escuchando y el entrenamiento, ¿no? Es como un entrenamiento que uno recibe Hay constantemente. algo O sea, van escuchando, ¿no? Que son idólatras, ¿no? Que son apóstatas, que es la gran ramera. Como que van escuchando esa palabra de la Iglesia Católica, esos ataques, y eso como que se le va quedando en el subconsciente. Y si eso como que le va trabajando. Señores, el trabajo de Satanás, atacar a la Iglesia de Jesús para que los hijos de Jesús, los hijos de Dios, se vayan alejando de esa iglesia que lo puede salvar. Porque si no lo sabían, protestantes, la iglesia salva, la iglesia de Jesús. Si no lo sabían. cultural, me parece. No sé, Sí. te lo digo también porque, bueno, cada comunidad también es un mundo, ¿no? Pero yo recuerdo mi pasado como evangélico. A ver, no es que se ofrecían semanalmente seminarios contra el catolicismo, pero es como que hay una idea colectiva inobjetable, y es que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. Entonces es como que uno crece en ese contexto y es como que lo vas adoptando esas ideas sin quizás plantearte si esto es así. Escuchen. Tal cual, exactamente, tal cual. Increíble. Ok. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Identifican una comunidad? Identificamos una comunidad buscando por internet, era una comunidad que había abierto hace poquito en un garage y bueno, decidimos quedarnos ahí. Al tiempo, esta comunidad se empieza a relacionarse con otra comunidad y bueno, pasamos de tener un garage, pasamos a un salón ya más amplio y bueno, se unieron dos congregaciones, una congregación que estaba en una crisis también profunda y bueno, estaba a punto de desaparecer y ahí se unieron las dos comunidades. Ok. Y esto, estamos hablando de comunidades con inclinación teológica bautista. Ay. Sí, en aquel momento sí, con inclinación teológica bautista. Ok. Lo que pasa es que en términos reales, era una pseudo unidad, algo que no era realmente, no se podía dar esa unidad. Era eso de nos juntamos por conveniencia porque nos convienen a ambos grupos. Claro, pero siempre hubo una rispidez, o sea, y las perspectivas de la Biblia que tenía una y otra comunidad no se podía unir. Ok. Así que bueno, y adentro de esa congregación se daban miles y miles, se multiplicaban las diferentes interpretaciones, ¿no? Ay. Y bueno, eso trajo muchos problemas internos, sí. Ok. Y es ahí donde vos te quedás y empezás todo ese camino, ese recorrido hacia tu luego pastorado. Exacto. Ahí comienzo a servir al Señor, muy, muy contentos. Comienzo siendo líder de adolescentes, después líder de jóvenes, después pastor, después catequista, Ojo. encargado de colaboradores, y así fue pasando el tiempo, sí. Ok. Bien, fantástico. Y bueno, llegó el día de, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo fue eso? Porque calculo de que hay toda una preparación, no solamente en tu currículum, ¿no? Porque entiendo de que, como vos bien decís, ¿no? Tenés que pasar por diferentes sectores, adquiriendo experiencia, ganando, por así decirlo, influencia y cosas por el estilo, pero llega un momento donde, bueno, te planteas seriamente el caso del pastorado. ¿Es para mí? ¿No lo es? ¿Cómo fue eso? A ver. Sí. Bueno, en aquel momento el caso del pastorado, uno empieza a orar, ¿no? La congregación mismo como que va llevando a las personas, la misma congregación te va llevando Oye. y hasta que llega un momento como que es inminente, ¿no? Como que sucede. Y bueno, así fue que fui nombrado uno de los pastores de la congregación y ahí serví durante... Nombrado de la congregación, o sea, lo nombraron pastor. La pregunta es, ¿quién lo nombró a él? ¿Con qué autoridad? durante 3 años y bueno, hasta que luego serví como catequista. O sea, es que lo que pasa es que el mundo evangélico, al ser tan complejo, uno va ocupando diferentes lugares, ¿no? Claro. Entonces... Sí, estoy completamente de acuerdo. Entonces, vos sos pastor de esa congregación durante 3 años. 3 años. Sí, durante 3 años, exactamente. Wow. ¿Cómo fue el tema de la ordenación? ¿Quién te ordena? ¡Ay! La pregunta, Dios mío. ¡Ay, la pregunta! ¿Quién te ordena? Porque si ustedes buscan en la Biblia,
los que ordenan son los apóstoles. Pero ¿por qué son los apóstoles que ordenan, obispos, y van nombrando todo eso? ¿Por qué son los apóstoles? Porque los apóstoles tienen la autoridad que se la dio Jesús. Y eso a la vez, los apóstoles mueren, pero eso es lo que dejan los obispos y esa gente que dejan, ellos van nombrando. ¿Por qué no viene otra persona lejos de los apóstoles que no tiene nada que ver con los apóstoles a nombrar? No se puede. Hay una autoridad, eso es la sucesión. ¿Por qué los protestantes tienen problemas con esta palabra, la sucesión y ese rastreo? Porque ellos no tienen sucesión. Por eso Santiago le hace esta pregunta. Vos Escuchen. sos pastor de esa congregación durante 3 años. Escuchen. Sí, durante 3 años, exactamente. ¿Cómo fue el tema de la ordenación? ¿Quién te ordena? ¿Cómo fue eso, hermano? Bueno, Ay, bobo. eso fue uno de los temas que para mí fue una bomba al momento de mi conversión, Ay. porque yo jamás me había cuestionado de cómo debía ser o cómo debía ser ordenado un pastor. Lo que yo sabía y lo que yo entendía es lo que dice algunos pasajes, que el pastor debe ser marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, etcétera, ¿no? Pero nunca me había cuestionado verdaderamente de si era suficiente haberlo sentido. Suficiente tener el llamado, lo cual entiendo que debe estar el llamado, pero debe haber un nombramiento. Uy, ¿quién nombra? Uy. De alguien que ya fue ordenado. De alguien que ya fue ordenado, ok. Y ese alguien a la vez otro lo ordenó y otro lo ordenó. ¿Y de dónde viene esa sucesión? ¿De dónde viene esa autoridad? Y así cuando Mire cómo hace Santiago Alarcón con la cara. Mire. debe estar el llamado, pero debe haber un nombramiento de alguien que ya fue ordenado. Y así, Mira, ahí está. Claro, es que es así. cuando llego a la sucesión apostólica, fue una de mis crisis estando dentro de la comunidad, de que quien me había nombrado, yo no tenía que ir tanto para atrás como comunidades más históricas, ¿no? Como el metodismo, el anglicanismo, donde uno puede encontrar más un orden histórico, ¿no? En el caso mío, yo tenía que ir a la próxima generación de pastores, o sea, quien era mi pastor no había sido nombrado debidamente por una persona. Él entendió la sucesión y mire, comenzó a buscar la sucesión y fue a la generación atrás de la iglesia de él y se dio cuenta que eso no pasaba, no llegaba a dos de los apóstoles, no llegaba. Por eso eran falsos pastores, falsos profetas. Yo sí, por él, pero o un pastor ilegítimo. Pero la línea se cortaba en él. Se cortaba. Claro. Que no juzgo intenciones, ¿no? No. Y eso está buenísimo aclararlo, porque hay veces que cuando uno, como ex evangélico, critica ciertas cosas que uno vivió, no es que lo ves desde afuera y con el dedo acusador está diciendo, ustedes están todos equivocados. No, uno lo vivió. Cuando uno hace una crítica no es porque está juzgando las intenciones, no es porque está diciendo son todos unos hijos del diablo, cosas por el estilo, en absoluto. Simplemente esta crítica de la experiencia de uno y de lo que conoce respecto a lo que el mundo evangélico es, puede ayudar a otras personas a reflexionar respecto a puntos que son de vital importancia, ¿no? Claro. Como por dar un ejemplo, yo recuerdo también, pese a que no había sido nombrado como pastor, yo había sido nombrado como maestro de la iglesia, de la comunidad de eso. Entonces, había habido un tipo de ordenación, por así decirlo, no es lo mismo que un pastor, pero era un ministro dentro de la congregación. Apóstol era Santiago Alarcón, un apóstol, oye. Una vez yo me lo planteé ya en medio de este proceso, yo me planteé, pero pará, a ver, yo soy ministro de la congregación, pero ¿soy un legítimo ministro de Jesucristo? Uy, la pregunta, ¿soy un legítimo ministro? Esa pregunta, ¿soy un legítimo ministro? Y a la vez lo que conlleva eso, si yo no soy un ministro, pueda que lo que yo esté enseñando es falso, es mentira, es equivocado. Claro, porque si esa sucesión no viene desde los apóstoles, esa enseñanza no viene desde allá, puede que yo no sea un verdadero ministro y lo que yo esté enseñando esté equivocado. Ay, bobo, señores. Si los protestantes investigaran eso, uy, Dios mío. Vamos a ver. Denle like, señores. Soy un legítimo, y recuerdo haberme juntado a tomar un café con mi pastor, así que lo del café lo probé. Probé la metodología del café. Me senté a tomar un café con mi pastor y recuerdo yo también haberle planteado eso mismo que me estaba planteando, habérselo planteado a él. ¿Usted se puso a pensar si usted es un legítimo ministro de Cristo? No por las intenciones, porque creo que en el mundo evangélico nunca conocí una persona mejor intencionada que mi ex pastor. Sí, esa es otra cosa, señores, que yo siento que la mayoría de los pastores y pastoras tienen buena intención y creen tener
ese llamado legítimo y creen que están en la verdad. El problema es que con la buena intención de tu pastor, de tu pastora, yo no me salvo. Yo tengo que recibir la verdadera doctrina, los sacramentos, todo lo que el Señor dejó para que me enseñaran a mí para yo ser salvo, todas las herramientas. Y con tu buena intención yo no puedo ser salvo. Es increíble, señores, hay que tener mucho cuidado. Está en juego nuestra salvación. Miren, si usted quiere darme su testimonio en la pantalla, ahí está mi WhatsApp. Escríbame por WhatsApp para cuadrar y que me dé su testimonio. Yo quiero grabar testimonio, eso me gusta porque ayuda mucho a muchas personas. Un testimonio, así que escríbame por WhatsApp para grabar su testimonio. Seguimos. Pero en cuanto a lo que es real, al caso concreto, che, somos legítimos ministros y eso te causa un temblor interno, ¿no? Ay, bobo. Totalmente. Sí, para mí era insostenible, dada la calidad de la persona de Jesús, ¿no? Jesús no podía dejar, por quién es Él, por cómo es Él, no podía dejar a una iglesia sin una sucesión legítimamente nombrada. Entonces, la verdad que para mí eso fue muy duro junto con la sola escritura, cuando se cae a pedazos la sola escritura y cuando se cae a pedazos el que no podían, las personas no pueden autodenominarse, no pueden nombrarse, pero esto no se da en ningún caso de instituciones serias, o sea, uno no se puede levantar y decir yo soy presidente de la nación. Cuanto más en una institución como la Iglesia del Señor, claro. Cuanto más. Entonces, para mí fue muy duro eso y bueno, las respuestas que encontraba, porque yo todo el tiempo lo que intentaba hacer es refutar al catolicismo. Yo no entré como aplaudiendo, ¿no? Y contento, sino que yo estuve 2 años estudiando y estuve 2 años buscándole el recoveco, ¿no? Buscándole el por qué el catolicismo era falso. Pero realmente que en ese proceso el Señor me mostró que no lo digo me mostró en el sentido, ¿no? Místico. Místico, claro, sino que eran cosas inobjetables. Le pasó lo que le pasó a San Pablo, que San Pablo perseguía a la iglesia de Jesús creyendo que esos apóstoles, esos seguidores de Jesús estaban equivocados y San Pablo lo perseguía para juzgarlo y condenarlo. El Señor se le apareció y le dijo, no, ¿por qué me persigue? Así le está pasando a muchos protestantes que viven atacando a la iglesia de Jesús. La sucesión es inobjetable. ¿Sabés qué? Antes de meternos en ese proceso que quiero meterme muy de lleno en el proceso particularmente, yo siempre digo algo y voy a aprovechar la oportunidad de estas sesiones que tenga con varios hermanos hoy católicos ex protestantes para reafirmar algo que me parece que puede servir mucho al católico de a pie. Okay. ¿Y qué es? Es juzgar una determinada circunstancia a partir de el intento de ponerse en el lugar del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces que yo lo he notado, no es una crítica a los católicos, pero sí es simplemente un planteo que hago para que lo mediten, nada más que eso. A ver. Sí, lo que he notado es que hay veces que hay hermanos católicos que piensan que, bueno, por el hecho de simplemente plantear un par de argumentos y presentar algunas fuentes, algunas pruebas, ya automáticamente la cabeza del evangélico tiene que cambiar de la noche para la mañana, como si fuésemos robots que te ponen un chip con una actualización del software y automáticamente ya empezás a actuar de forma distinta, ¿no? Y no es tan así. Y principalmente, me encanta el poder entrevistarte a vos porque principalmente este problema se encuentra en pastores. Ojo. Los pastores son los que tienen mayor dificultad de abandonar el protestantismo y abrazar el catolicismo. ¿Por qué? Y ahí es donde yo creo que algunas acusaciones son bastante injustas por parte de católicos hacia protestantes. Dicen, porque no se quieren perder el diezmo. No. Que hayan algunas personas que la motivación del ser pastor sea el dinero, no quiere decir de que todos los que son pastores son motivados a ser pastores por el dinero. De hecho, yo diría todo lo contrario, que la mayoría no aplica, no es ese el caso. Lo que pasa es que algunas veces nos dejamos llevar por estos extravagantes que son los más populares y que tienen más cámara y vos decís, bueno, todo gira en torno al dinero. Pero el pastor Pepe de la esquina de mi casa, que vive en un barrio y que tiene que pagar la luz de la iglesia, no se está llenando los bolsillos
con el diezmo de la gente, porque muchas veces no entra mucha guita a la iglesia. Y él sostiene su comunidad muchas veces poniendo de las suyas, ¿se entiende? Y lo que pasa es que el católico desconoce todo este contexto. Y hay que ser, por sobre todas las cosas, honestos, decir la verdad. Ahora entonces se preguntarán, ¿cuál es entonces la razón por la que es más difícil que un pastor acepte la verdad católica? Y a mí me parece que es por su rol como pastor. Porque el pastor no vela simplemente por su propia alma, sino por la del resto. ¿Y qué pasa si se equivoca? Y por eso me encanta poder tenerte acá. No sé qué opinás y ahora me voy a meter en tu caso particular, en tu proceso y demás, pero ¿qué opinás respecto a lo que estoy diciendo? Esto de poder tratar de ponerse en el lugar del otro para ser realmente persuasivo y ser un instrumento en manos de Dios a la hora en el momento que tengamos para poder presentar el caso del catolicismo. Muy bueno, vamos a ver. Denle like. Totalmente, Santi. Totalmente creo que es muy difícil, primero es muy difícil para aquellos católicos que han estado toda su vida dentro del catolicismo comprender el mundo protestante, ¿no? Comprender el mundo evangélico desde adentro. Es muy, muy difícil. Después, en cuanto al pasar de tener un compromiso muy, muy fuerte dentro de una comunidad evangélica, pasar al catolicismo, es dejarlo todo, es como una nueva conversión y es morir a uno mismo por completo. Creo también, como bien decías, que no todos, de hecho que la gran mayoría de los pastores, líderes que están dentro de las comunidades evangélicas no son los casos que vemos de prosperidad y demás. Son gente muy entregada, recontra comprometida, pastores, laicos, líderes, la mamá, el papá que se comienzan a involucrar en comunidades, lo dejan realmente todo y hacen por amor al Señor. En su gran mayoría. Yo he tenido posibilidad de conocer a diferentes pastores y líderes y realmente son personas que no lo hacen por dinero, no lo hacen por dinero ni por poder ni por ganancia deshonesta, ¿no? A ver, hoy vos sos católico, ¿no? Yo hoy soy católico. Yo puedo afirmar, hoy dado que soy católico, yo puedo afirmar que en mi pasado como evangélico fui un hereje. Yo hoy lo puedo afirmar porque hoy soy católico. Entonces puedo hacer una lectura de mi pasado. Porque ¿quién conoce mejor mi pasado que yo, no? Entonces, hoy por hoy, vos habiendo sido pastor, te pregunto, cuando durante esos 3 años vos pastoreaste una comunidad evangélica, ¿tu motivación era el dinero? Ay, qué pregunta, vamos a ver. Para nada, en absoluto. Bueno, entonces, acá me parece, y esto está muy bueno aclararlo. Y aparte, yo servía con, perdón, Santi, que te interrumpa. Nuestra comunidad solamente podía sostener a un pastor. Y nosotros en un tiempo éramos 4. Y no, el resto no recibía algún tipo de ganancia. Así que no era la motivación el dinero ni llegar a eso, ¿no? Claro, entonces, esto lo quiero dejar muy en claro porque, reitero, me parece muy injusto cuando se hacen esta clase de acusaciones, de la misma manera que toda acusación injusta por parte de un protestante hacia el catolicismo también es igualmente injusta, ¿se entiende? Pero me parece que esto es muy importante a la hora de entablar lazos, conversar y poder ayudar a alguien que puede estar quizás planteándose ciertas cosas, pero ciertos presupuestos nuestros lo que hacen es obstaculizar el diálogo. Por eso me parece que es importante aclarar esto. Ahora, retomando tu proceso, a ver, pastor durante 3 años de una comunidad. ¿Cuál es el momento, si es que te acordás, cuál es ese momento en donde vos de repente, de combatir la Iglesia Católica internamente, de buscar cómo objetar y demás, empezás a plantearte y a decir, che, pero pará. Hay que quizás estoy viendo mal el caso. ¿Cuál es ese momento? Vamos a ver aquí cuando él se va dando cuenta de que hay algo extraño en la doctrina que a él le enseñaron y la que él está enseñando. Vamos a ver cómo él descubre que la Iglesia Católica tiene la verdad. Denle like, señor, y suscríbanse al canal. Vamos a ver. Bueno, luego de la pandemia, esta comunidad comienza a dividirse, ¿no? Se divide en 3 por diferentes razones y nosotros, el grupo que había quedado, comenzamos como congregación a plantearnos que nos faltaba solemnidad, ¿no? Como que pasábamos de bautistas reformados, pasamos a más pentecostales,
tuvimos un tiempo de buscar el anglicanismo y demás, pero buscando la solemnidad, llegamos a profundizar en la Iglesia Católica y vimos como congregación, vimos una película muy buena, un documental muy bueno de Ojo, la hermana Claire, ojo. de su devoción, una hermana que termina muriendo en una misión en Ecuador, un documental muy, muy bueno. Y bueno, comenzamos a plantearnos y nos acercamos mucho, mucho, mucho al catolicismo, pero como ya la comunidad comenzaba a frecuentar parroquias y demás, bueno, se cerraron las puertas con una explicación de la Iglesia Católica dada por la iglesia, por la comunidad evangélica, ¿no? Lo cual distaba mucho, yo estudiando después me doy cuenta que distaba mucho de lo que enseña la Iglesia Católica, ¿no? Porque no es lo mismo que te lo cuenten a lo que dice fulano de tal que directamente ir a la fuente, Mm. ¿no? Lleva mucho más trabajo, a mí me lleva mucho más esfuerzo, lleva cansancio y demás, pero cuando se comenzó a acercarnos a la iglesia y se cerraron las puertas, yo continué profundizando. Oh. Continué y comencé a buscar en los padres de la iglesia. Uy, comenzó a investigar en la historia, los padres de la iglesia. Uy. Y comencé a profundizar en las raíces de los padres Los padres apostólicos. y no había manera de poder conciliar de que los padres eran evangélicos, ¿no? Que los padres apostólicos eran evangélicos, no había manera. Pero aún así... ¿Por qué él dice esto? Porque los padres apostólicos, los padres de la iglesia, cuando él investigó, se dio cuenta que lo que ellos practicaban, lo que ellos enseñaban, no tiene nada que ver con lo que enseña el protestantismo. Ellos sí creían en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia, creían en los obispos, creían en la confesión de pecado, todo eso que cree el catolicismo. Cuando este pastor protestante comienza a investigar esto, se da cuenta que el protestantismo hay algo raro. Eso es lo que pasa, señores. Denle like. Sabes que tuvimos un tiempo de nosotros, por ejemplo, cuando San Ignacio habla de obispo, nosotros lo que agarrábamos y decíamos, bueno, es lo mismo, son los pastores, todos juntos, ¿no? O sea, obispos, presbíteros y diáconos, es todo lo mismo, ¿no? Entonces evitas el problema con Evitas el problema. Increíble, escuche. presbíteros y diáconos, es todo lo mismo, ¿no? Entonces evitas el problema con mucha elegancia, ¿no? Pero bueno, llegó un momento que no había más manera de apagar la conciencia. Yo te digo algo, Santi. Eso es, apagar la conciencia. Si eres honesto intelectualmente, tú dices, no, pero espérate, esas personas lo ordenaron. Otros verdaderos ministros, ministros legítimos, a ellos lo ordenaron. Y a mí, ¿quién me nombró a mí? Y pero cuando ellos lo nombran, en el año 100, 200, 300, cuando ellos nombraban en el año primero, en el año 100, ellos le enseñaban la doctrina a esa persona que nombraban, la correcta doctrina. ¿Qué me asegura a mí que el que me está enseñando a mí me está enseñando la correcta doctrina? Es la sucesión. Vos sabés que traté muchas veces de no continuar profundizando porque realmente duele, vos lo sabés muy bien, realmente produce mucho estrés, te duele el estómago y más cuando uno está involucrado, no quiere lastimar a nadie, ¿no? Y sabe que esto no va a ser tomado como bueno. Entonces, esos 2 años fueron con problemas de sueño, dolor de estómago, y encima, vos sabés que yo en esto buscando de continuar yo mi búsqueda y tratar de refutar a la Iglesia Católica, yo ni lo compartí con mi esposa. Ojo. Porque yo decía, bueno, esto ya va a salir a la luz el engaño de la Iglesia Católica perversa y yo lo voy a descubrir, entonces lo llevé muy solo durante 2 años y que no es recomendable, pero fue en mi búsqueda de no, yo estoy confundido, la Iglesia Católica no es verdadera, no es la fundada por Cristo y bueno, lo tuve que llevar un tiempo solo, lo cual fue una carga muy dura de llevar. Oh. Además, reitero, ¿no? Yo entiendo de que de repente el paso a la Iglesia Católica por parte de un evangélico no es fácil para nadie. Pero creo que hay un plus en cuanto a la dificultad cuando se trata de un pastor. Porque vos decís, bueno, está bien, si me equivoco, si me equivoco, bueno, soy yo el que me equivoco, después, no sé, trataré de ver a ver cómo lo resuelvo. Pero vos sentís como pastor que hay toda una congregación que está en tus espaldas y que las decisiones que vos tomes
no solamente te afectan a vos, sino que afectan a toda una comunidad. Entonces debe haber sido todavía mucho más difícil, estresante. Totalmente, totalmente. Es lo más duro de llevar, porque yo le decía a mi esposa cuando tuve la primera conversación, yo no suelo llorar mucho, pero en ese momento yo ella se acuerda siempre, lo primero que le dije era no buscaba esto. Yo no buscaba esto, yo llorando le digo, no buscaba, Ay, ay, ay. porque yo ni aún era católico cuando la primera vez que hablé con ellos. Yo en ese momento estaba, en los últimos tiempos, estaba en un momento donde dejas de ser protestante, pero no sos católico. Es como que quedás en un limbo, ¿no? No soy ni esto, pero tampoco soy católico todavía. Entonces, claro, en esos nervios que yo tenía, me largo a llorar y le digo, no quería esto, ya no entendía a qué me estaba refiriendo. Hasta que, bueno, fuimos hablando y yo le decía que tenía indicios de que la Iglesia Católica era la verdadera y la única. ¿Hubieses deseado en ese momento que la Iglesia Católica no fuera la verdadera? Ay. Totalmente, y eso fue lo que le dije a mi esposa. Hubiera dado lo que no tenía para quedarme tranquilo donde estaba, porque Santi, uno ama realmente a su comunidad, uno ama a su congregación, pasás muchas cosas, pasás muchas situaciones, pasás buenas, pasás malas, pasás llantos, pasás dolores. Wow. En el caso mío, que yo estaba muy cerca de los hermanos, pasás consejerías, los hermanos abren el corazón. Son una familia. Tratás de ayudar. Exactamente, bueno, de hecho que nosotros lo hablábamos siempre, ¿no? Sí, somos una familia, era una palabra muy, muy usada. Entonces es muy duro, no es algo sencillo la conversión. Qué lío, señores. Y más cuando estás muy involucrado, es muy, muy difícil. Te planteaste, ahora quiero retomar nuevamente eso de el momento de tu conversión, ¿no? Pero, ¿te planteaste el caso de los ortodoxos? Uy, los ortodoxos. Oh, pero los ortodoxos. Me planteé el caso, sí. Ojo. Perdón, no quiero. Para los que no saben, los ortodoxos se separan de la Iglesia Católica en el año 1054. Surge el gran cisma. Se separan, ellos ya no creen en la autoridad del Papa y todo eso. Pero desde antes de los 1054, había un sucesor de Pedro, un Papa y todo eso, y todo estaba unido. Pero ellos rompen con esto, y ya tú sabes. Recuerden que ahí todavía no existen los protestantes, no existe Martín Lutero ni nada. Martín Lutero fue en el 1516-17. Proyectar en vos, ¿no? Pero me parece como que, porque esto puede quizás explicar toda una realidad dentro del protestante, ¿no? ¿Te planteaste la posibilidad de los ortodoxos antes que Roma? Sí, me lo planteé. Renegando de la autoridad, o sea, no queriendo aceptar a la iglesia, a Roma, porque la idea es que en la mente ya tú estás queriendo no querer saber nada de la iglesia católica. Entonces anda buscando otras opciones y por eso se estaba planteando los ortodoxos. Increíble, señores. ¿Los ortodoxos antes que Roma? Antes que Roma, oye. Sí, me lo planteé. Me lo planteé en ese momento que yo ya no era protestante porque la sola escritura se había derrumbado. No puedo ser protestante, no puedo seguir siendo protestante, pero no quiero ser católico romano. Entonces, si hay una alternativa, por favor, pásenmela. Totalmente, eso era lo que me pasaba. Pero desistí de la ortodoxia primero por la no universalidad de la ortodoxia. Es que era muy obvio, o sea, la tentación era la iglesia ortodoxa, ¿no? Pero es una cosa que es un entrenamiento que tiene en el alma, ¿no? Para rechazar. De hecho, que siempre lo he hablado, yo no quería ser católico, no quería ser católico. Increíble, señor. Pero sí, me lo planteé a la ortodoxia muchas veces, busqué, pero no tenían el papado. O sea, al no tener el papado, la figura de unidad de la cristiandad, al no tenerla, entre otras cosas, ¿no? No podía. Eso quizás muestra, no podemos, no estoy hablando estadísticamente, esto no es una observación científica, ni mucho menos, pero eso parece mostrar, esto parece ser un común denominador en todos los conversos al catolicismo que vienen del protestantismo, ¿no? Que quizás el gran obstáculo no son las razones, los argumentos, sino ese rechazo interno que siento por Roma particularmente. Es como que, yo con Roma nada que ver. Entonces, me parece que esto mostraría
que el principal enemigo a vencer no son grandes argumentos que el evangélico pueda llegar a tener a favor del evangelicalismo, sino eso que uno siente por dentro de decir, no, Roma ni a gancho. No, amigo. Totalmente. No, nada que tenga que ver con Roma. Yo quería, yo lo que buscaba era, bueno, si la iglesia verdadera era la bautista, suscribo. Si es la anglicana, suscribo. Si es la metodista, suscribo. O sea, quiero la verdad. No tanto lo que a mí me parece o el gusto que a mí me parece. Si hay Tú ves, él estaba buscando, honestamente, andaba buscando la verdad. que tener las luces más prendidas, las tengamos. Si hay que tenerlas más bajas, las tengamos. Si hay que prender velas, las prendamos. Pero yo ya no quería más opiniones. Yo no quiero más que me digan cuál es su parecer, cuál es la verdad. Bueno, una salida simple es decir, bueno, los 10 mandamientos, la Trinidad. Claro, pero Jesús no solo habló de los 10 mandamientos, no solo habló de la Trinidad, dejó a los apóstoles, dejó la iglesia. Entonces, yo encontraba varios recovecos, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Las palabras de Jesús. Y claro, pero si yo tengo que todos me dicen que la palabra de Jesús, uno me dice que es A, otro me dice B, Z, W, ¿cuál de todas es? Jesús no puede haber dejado esto por la calidad de la persona de quién es él. Exacto, Jesús no dijo, no, ustedes bandénsela como ustedes puedan y ya, lo que ustedes crean eso es. Jesús no pudo haber dejado ese desorden. Dejó una institución, dejó una iglesia, dejó unos ministros, dejó el Espíritu Santo para que guíe, para que el pueblo, las ovejas crean lo que esa iglesia está enseñando. Sencillo, no se complique en la vida. Entonces, necesariamente tenía que haber una iglesia visible, sí o sí, sí o sí, y que permanezca hasta el final. Claro. Dijiste un comentario que me identifica muchísimo. A ver. Y es, yo ya no quiero más opiniones, quiero la verdad con mayúscula, ¿no? Algún romántico va a saltar y va a decir, bueno, no, pero la verdad es Cristo. Claro, la verdad es Cristo. Pero cuando nos referimos a la verdad, nos referimos a lo que verdaderamente el cristianismo es. El todo. Yo ya no quiero más opiniones para andar analizando, bueno, a cuál me suscribo y cuál rechazo. Esto es algo que a mí también me pasó y al vos decirlo me hizo ruido porque me parece que también es un caso bastante común dentro del protestante que se convierte al catolicismo. Claro, yo quiero todo, yo no quiero opiniones. Por ejemplo, a los bebés, ¿hay que bautizarlos sí o no? Se puede, tenemos que confesar nuestro pecado a un sacerdote sí o no. La Eucaristía, el pan, la sangre, el cuerpo, la sangre de Cristo, el vino, es presencia real de Cristo sí o no. ¿Está Cristo ahí sí o no? Y muchas cosas más, señores. Necesitamos saber la verdad, necesitamos estar en la verdad. Ya está cansado de lidiar con opiniones. Claro, y incluso con sinceridad, con una sana conciencia, si uno mira para atrás su propia vida, uno cambió de opinión muchas veces respecto a dogmas. Uno puede cambiar de opiniones sobre gustos, pero no puede cambiar de opiniones sobre las cosas sagradas. Eso sí. Entonces, claro, como el Señor había dejado, yo me encontraba en muchas situaciones que en buena conciencia me tenía que replantear. Por ejemplo, yo criticaba a otros pastores que decían, no, ¿cuál es la verdad, Jesús? Yo no podía usar el mismo argumento de decir, bueno, si aquel a quien critico dice Jesús, yo no puedo decir lo mismo, ¿no? Porque acá en la palabra dice tal cosa, ¿no? Y agarrar los pasajes e interpretarlos conforme a mí mismo. Entonces, yo debía, digamos, en una buena conciencia, parar la pelota y decir, bueno, me declaro incompetente, Señor, ayúdame y mostrame cuál es la iglesia verdadera, porque otra de las respuestas que yo tenía es, el Señor dejó el Espíritu Santo te va a guiar. Claro. Pero no solo dejó el Espíritu Santo y una iglesia. Entonces, tenían que estar las dos juntas. El Espíritu Santo no lo dejó en una nube flotando, sino que lo dejó guiando a una autoridad. Entonces, cuando empiezo a descubrir esas cosas y que los pastores no podían autonombrarse, que sí o sí un representante de una iglesia debía nombrar y que ese no debía salir de una división, etcétera, etcétera, fue todo un golpe. Un tema, sí, un golpe. ¿Cuál fue ese primer enemigo que cayó? ¿A qué me refiero? Personalmente, aquello que comenzó, digo yo, el puntapié inicial hacia mi caminar a la iglesia fue la caída de la sola escritura.
Cuando se me cayó la sola escritura, que ya no le encontré más sentido, Uy. eso como que originó la caída tipo, viste, el dominó, las piecitas de dominó cuando van cayendo una detrás de la otra. Bueno, esa primera fue la sola escritura. Ese Señores, la sola escritura ha hecho mucho daño, mucho, mucho. Díganme en los comentarios qué opina. primer gran Goliat fue, en mi caso, la sola escritura. En tu caso, ¿cuál fue? A ver. En mi caso fue, primero, los obstáculos personales, el no querer ser católico, eso es como férreo de yo no quiero ser esto. Luego se cae la sola escritura, cuando era insostenible, la sola escritura y la sucesión apostólica. Eh, se cae la sola escritura y la sola escritura no era suficiente para este principio, ¿no?, que se habla y no era suficiente para poder llegar a la verdad plena. Si bien Dios obra también, obviamente, en comunidades evangélicas, obviamente, porque Él tiene mucha misericordia y mucho amor y salva, a pesar de, me parece que de dónde había salido el origen de la sola escritura, me parecía muy malo, Ay, me parecía muy perverso. Martín Lutero, hazte cargo. El sistema es muy perverso. Entonces, cuando se cae el sistema de la sola escritura que te enseña a que vos seas tu propia autoridad, cuando se cae eso y uno comienza a preguntarle a la sola escritura, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el bautismo? El bautismo para niños sí, el bautismo para niños no. Y empieza a consultarle, necesariamente se da cuenta de que la sola escritura no está viva. La sola escritura es un principio, entonces necesita un magisterio vivo para poder enseñar. Entonces, ahí es que llego a que el magisterio vivo debía ser un magisterio que sea visible y que haya estado en todos los tiempos. Y matemáticamente, aún en ese rechazo, yo tenía que buscar aún por matemáticas, y bueno, ¿cuál estuvo? ¿Cuál es la iglesia que estuvo en todos los tiempos? ¿Cuál es la que tiene obispos? ¿Cuál es la que tiene presbíteros? Y demás, y me daba que la iglesia era la iglesia católica era la... Cuando él se investigó, ¿cuál es la que siempre ha estado en todo el tiempo en la historia? Que se rastrea, ¿cuál es? La Iglesia Católica, la que ha tenido obispo, la Iglesia Católica, la que tiene sucesión, la Iglesia Católica. Wow, señores, cuando tú descubres esto, óyeme, si eres honesto intelectual, tienes que aceptarlo. Y tratar de pedirle a Dios de que te saque eso de la cabeza, de que lo que te han metido, que la Iglesia Católica es la gran ramera, la apóstata que enseña herejía, que son idólatras y por ahí para abajo. La única que había permanecido. Pero cuando se cae la sola escritura y cuando se cae la sucesión apostólica, eso fueron las dos columnas que para mí hicieron más ruido. En el momento en el que cae la sola escritura y cae la sucesión apostólica, ¿todavía seguías ejerciendo como pastor? Ojo. Sí, no, en ese tiempo yo ya no estaba ejerciendo como pastor. Yo estaba, o sea, continuaba enseñando y predicando, estaba dando catequesis y estaba encargado de colaborador. Entonces tenía una función pastoral, pero no plena. Como más secundaria. Claro, exacto. Es difícil. Él descubriendo muchas cosas y que enseñando en una iglesia que él ya no está creyendo. ¿Tú te imaginas que toque algún tema doctrinal y que tú tengas que enseñar tal cosa y que tú sepas que eso nunca lo ha enseñado el cristianismo, lo primero cristiano, la iglesia de Jesús desde sus inicios? Es duro, señores. Ahora, a ver, ¿qué pasaba por dentro tuyo cada vez que te parabas adelante de un grupo de personas a enseñarle la fe cristiana, ya internamente habiéndose caído la sola escritura y la sucesión apostólica? ¿Qué onda? ¿Qué pasaba dentro tuyo? Ojo, está bueno. Qué buena pregunta. Yo me había puesto como límite, cuando yo daba catequesis y enseñábamos diferentes temas, yo me había puesto como límite la enseñanza de la iglesia. Yo sabía que no podía ir en contra de mi conciencia y no podía enseñar algo que mi conciencia ya sabía que era otra cosa, ¿no? Bueno. Entonces, cuando nosotros tuvimos un tiempo en la congregación donde no creíamos en la sola escritura, creíamos en la tradición, pero en una tradición también hecha a nuestra manera, ¿no? Creen en la tradición ya, pero una tradición al estilo protestante. ¡Qué lío! No podíamos responder preguntas. Una tradición selectiva. Claro, una tradición selectiva. Pero, claro, esa tradición selectiva no soporta la segunda pregunta. Es cuándo se corrompió, porque tenés que aceptar todo lo anterior. Entonces, cuando yo empiezo a enseñaba sobre Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, enseñaba sobre las Escrituras y demás, podía
de alguna manera conciliar y bueno, y en ese momento mi esposa me decía, bueno, estás como muy católico, me decía, ¿no? Yo, Eh, no, bueno, en ese momento de enseñanza me decía, está muy católico. Pero yo no podía pasar el momento de la enseñanza cuando enseñaba acerca de la iglesia, porque no iba a ir en contra de mi conciencia. Así que ahí fue que dije, bueno, basta. bueno, Bueno, y a ver, una serie de enemigos van cayendo de forma sucesiva, ¿no? Sucesión apostólica, sola escritura, y llega un momento en donde, bueno, no te queda otra, no, te sentís vencido por Roma, por así decirlo, ¿no? Llega un momento donde Sí. te sentís vencido por Roma. ¿Qué onda cuando es el momento de hablarlo con tu esposa? Bueno, mi esposa siempre fue muy anticatólica. no, ¿cómo va a ser? ¿Pero por qué? Denle like, señores. Miren, si ustedes quieren darme su testimonio en la descripción, ahí mire, vean, ahí está mi WhatsApp. Eh, si usted quiere darme su testimonio, escríbame por WhatsApp. Vamos a grabarlo porque esto puede ayudarle a muchas personas, puede ayudar a evangelizar y para que las personas vean cómo usted salió del protestantismo. Tíreme por WhatsApp y vamos a cuadrar eso. Quiero grabar testimonio, señores. Seguimos. A ver, Eh, ¿qué pasó? muy anticatólica y más anticatólica que yo. De hecho, que cuando como congregación tuvimos un acercamiento a la fe católica, ella no quería saber nada, ¿no? Ella estaba, Oh, no quería saber nada. Y cuando lo hablo con ella al principio no lo entendía, pero después fui ay, haciéndole preguntas bueno, ¿cuál es la correcta interpretación? La que dice que, bueno, que el pastor puede ser nombrado por la escritura, o puede ser nombrado yo soy nombrado por, no sé, por la iglesia en general, algo que no hay un representante, cuál es ay. la verdad, cuál es la correcta interpretación del bautismo. Entonces fui haciéndole preguntas que no. Muy bueno, él le fue haciendo preguntas y esas preguntas, esas son semillitas que se le van quedando a la persona, al protestante, porque yo lo he hecho con varias personas ya, y se le van quedando así, ahí, conocidos que tengo, y se le van quedando y comienzan ellos a investigar y eso comienza a trabajarle, a trabajarle. Y de una u otra manera, eso es evangelizar, señores. Y tú lo vas llevando poco a poco para que ellos investiguen, el Espíritu Santo comience a trabajar, ellos comiencen a rezar, comiencen a orar, a pedirle a Dios y todo eso. Es muy bueno comenzar a hacer este método que usó Lautaro con su esposa en ese momento. La verdad, cuál es la correcta interpretación del bautismo. Entonces fui haciéndole preguntas que no tenían respuesta. Uno de los problemas que ella tenía implementado es que Ay, ella creía que el Papa, todo lo que hablara, era infalible, ¿no? no, es un error que le enseñaron a los protestantes y no. Entonces, en un viaje que tuvimos, yo le iba haciendo preguntas. ¿Vos crees que el Papa sí, porque tuvo tal declaración y tal? Bueno, pero lee acá, ¿no? El Papa habló 2 o 3 veces infaliblemente. Entonces, cuando empieza a ver y empieza a profundizar en qué enseñaba la iglesia acerca de Mm. la infalibilidad papal Tú y ves lo que te digo, cuando ella comenzó a investigar, porque le hace preguntas, entonces ella, como para ver si él está en la verdad, o para refutar, o para decirle, mira, tú estás equivocado, ella comienza a investigar. Así mismo todos los protestantes, cuando tú comienzas a decirles cosas que tienen que investigar, doctrina, documentos, enseñanza, interpretaciones históricas, ellos comienzan a investigar, señores, porque ellos no quieren quedarse atrás. Y ahí ellos mismos se van dando cuenta. El Espíritu Santo lo va guiando. empieza a profundizar en qué enseñaba la iglesia acerca de la infalibilidad papal claro, no sabía qué decirme, pero aún seguía en modo combate, ¿no? No. Seguía en modo batalla, pero de a poco las preguntas que tenía, Las, las preguntas que yo le las hacía, preguntas trampas no pueden faltar, hermano. Uy. no pueden faltar. Entonces, tal cual. Entonces le fui haciendo las preguntas que no tienen respuesta y no las puedo responder. Y eso que mi Mm. esposa le busca la vuelta para responder siempre, pero la verdad que no. Y bueno, con una buena conciencia dijo, bueno, ella estuvo muy poquito tiempo, ella a los 2 meses era más católica que el Papa, ¿no? Wow. 2 meses nada más. Estuvo Wow. muy poquito tiempo, ella a los 2 meses era más católica que el Papa, ¿no? Y Wow. sí, Qué bendición. y sí, ahora está muy contento.
Qué buena onda. Tenemos un comentario especial, le mandamos un abrazo enorme, estamos en vivo a José Plasencia, dice, qué gusto ¡Ey! verlos juntos, Santi. Un abrazo para vos y para mi ahijado Lautaro. Pronto tendré que ir para Argentina Qué bueno. para comer un asado, dice. Dios los bendiga. Los asados siempre son ocasión para reunirnos. José, Yo lo quiero tanto, José. tu padrino José Plasencia. A ver. Sí, A realmente, ver, José, una bendición. hermano, discúlpame. Después seguimos con la sucesión de eventos, Sí. pero José Plasencia, un mexicano que vive en Estados Unidos, resulta ser el padrino de un cordobés. Explícame Impresionante. eso porque no lo entiendo. Hey, José Plasencia es duro. Me gusta su canal, el papista romanista y el otro, la plenitud de la fe, algo así. No me acuerdo cómo que se llama. Me gustan esos dos canales, muy buenos. Síganlo en YouTube, búsquenlo. Sí, bueno, le mando un beso grande, José. Realmente José es una pieza clave Ojo. en mi conversión. Yo en esto de que había comenzado a estudiar la historia de la iglesia y demás, empiezo a ver el canal de José y empiezo a escribirle, ¿no? Empiezo a Ojo. hacerle preguntas. Ojo. Medio combativo yo, ¿no? Combativo, o sea, pregunta de eso de debatir, como de hacer quedar mal al otro y de ver de que yo tengo la verdad, la razón. Hasta que ¿Esto en un estamos en momento, qué año? ¿En qué momento? ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando? será hace julio. ¿Año pasado? Julio del el año pasado. Ah, Sí, poquito, sí, hace sí. poquito. Ok, esta reacción hace un año atrás. Oh, espera, déjame bajar un poquito aquí. Hace un año atrás, esta reacción. ¡Wow! Ah, pues Lautaro no tiene tanto. Hace poquito. Ok, Sí, bien. sí. Y Wow. José, con una generosidad impresionante, me dice que sí, que haría, que no había problema, que hablemos. Y bueno, con mucha generosidad me dio mucho tiempo por semana para poder hablar y demás, así que hablamos mucho, discutimos en el buen sentido de la palabra como amigos. ¿Pero cómo? ¿Pero hablaban por WhatsApp, vía afuera, no por YouTube? ¿Cómo? Porque si eso está en YouTube, yo lo busco. Y fue una bendición. Y después termina siendo mi padrino de confirmación. Wow. Así que muy, muy contento con José, una gran bendición, la verdad. ¿Te acordás algo que, obviamente no te quiero poner en ningún, no te quiero hacer sentir incómodo, pero ¿te acordás alguna conversación privada que vos digas, uy, ¿te acordás cuando le dije esto, dijimos esto y charlamos? Algo que vos te recuerdes de conversaciones privadas como anecdóticas con José. Sí, bueno, cuando hablamos de la Virgen María, yo no iba a ceder, ¿no? No. En esta, mirá, yo te acepto todas, Sí. pero el tema de la Virgen no, porque ahí se pudre todo. Sí. Exactamente. Y no, José con una paciencia tremenda, Wow. lo fuimos hablando en diferentes cuestiones, en diferentes días y me iba dando, veíamos pasajes y demás, pero yo estaba cerrado. Yo estaba cerrado, negado con esa defensa ahí. No. O sea, pero volví a lo mismo, ¿no? Tu interpretación está equivocada. La mía es la verdadera, ¿no? Cuando hablamos de Apocalipsis 12 y demás, era combativo, pero... Hermano, yo recuerdo haber tenido una charla, no sé si discusión decirla, pero en donde me resistía también justo con José Plasencia el tema de Apocalipsis 12. ¿Qué? Es muy similar todo lo que nos pasó. Solo que en mi caso fue público, pero también Apocalipsis 12 me resistía, yo digo. Fue público, espérate, esto hay que buscarlo, espérate. Ok, lo voy a anotar aquí, Santiago Alarcón y José Plasencia como debatiendo o hablando. Espérate, me gusta, vamos a buscar eso, aunque ya es viejo, pero uno puede ver cómo se comporta el protestante en debatiendo y esto. Solo que en mi caso fue público, pero también Apocalipsis 12 me resistía, yo digo, pero pará, eso no me parece que sea tan así. Claro, tal cual. Así que sí, yo ahora haciendo memoria, las charlas con José fueron un poquito antes de junio, julio, pero sí, fueron muy buenas, fueron muy, muy buenas y José con un gran corazón me ayudó un montón. Bueno, eso también vale la pena hacerlo presente, ¿no? Porque hay veces que la gente se queda simplemente con lo que una persona muestra cuando enciende la cámara, ¿no? Y hay veces que
que la gente especula y hace afirmaciones respecto a una persona cuando no conoce a esa persona. Y hay muchos hermanos evangélicos que piensan que los apologetas que trabajan en redes sociales, interactuando y demás, simplemente lo que hacen es tener la intención de crear contenido, de crear contenido antiprotestante porque hay un cierto sentido antiprotestante en su corazón o cosas por el estilo, pero hermanos, si se hiciera público la cantidad de tiempo que muchos de los apologetas que conocemos, tanto José Plasencia, mi amigo Hugo Delgado, Dante Urbina, charlan con personas en privado y esas charlas nunca ven luz. Wow, yo cómo quisiera tener acceso a esas charlas. Uno puede aprender mucho de eso. Porque son charlas privadas de procesos privados que las personas tienen y cosas por el estilo, realmente se asombrarían. Hay veces que la gente cree que no, bueno, para lo único que sirven los apologetas es para responderle a los protestantes o para debatir esto que el otro, pero el trabajo evangelístico que hacen cuando se apaga la cámara es realmente impresionante. Me gusta eso, señores. Bueno, mi gente, hasta aquí el video. Mire, si usted quiere darme su testimonio, ese es mi WhatsApp que está en pantalla. Escríbame por WhatsApp, vamos a grabar testimonio de es protestante, llega al catolicismo. Vamos a grabar eso porque puede ayudar mucho. Miren cómo este testimonio de Lautaro hace un año atrás le dio a Santiago Alarcón y uno está viendo cómo esto puede ayudar a más personas, puede abrirle el entendimiento y que las personas vayan investigando. Así que escríbeme por WhatsApp y vamos a cuadrar eso para que me des tu testimonio. Le dejaré el link en la descripción del canal de Rincón Apologético y el canal también de Lautaro. ¿Qué opinas? En los comentarios los leo.